díselo fuerte a Él. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra. Precioso Hijo de Dios, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer y lo que estás haciendo. Por eso te decimos a ti que recibas la gloria. Toda la honra y el honor es para ti. En mí recibe toda la gloria, toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Hay un aplauso fuerte al Rey de Reyes esta mañana. Él reciba la gloria, reciba la honra y la alabanza por siempre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer en cada uno de nosotros. Amén. Tome su asiento. Bienvenido a la casa de Dios. Nos da gusto en esta segunda reunión tenerle aquí con nosotros y juntos poder disfrutar de este tiempo en su presencia. Como decía mi hermana, estamos ya en tiempo final, la recta final de un año que seguro estamos, hermano, que va a quedar marcado en nuestra vida. Un año 2020 que cuando inició este año no nos esperábamos lo que hemos estado viviendo. Por ahí escuchábamos que allá en China, ¿verdad?, estaba un brote pandémico, pero nosotros no pensábamos hasta dónde nos iba a llegar a afectar. Pero creo que hoy podemos decir que estamos de pie porque su mano nos ha sostenido. No han sido nuestras fuerzas, no ha sido nuestra habilidad, sino ha sido su mano que nos ha mantenido de pie y todavía nos va a seguir manteniendo de pie. Yo creo de todo corazón que los hijos de Dios estamos guardados en su mano y que estamos listos y preparados para recibir una herencia poderosa, siempre y cuando que tengamos la autoridad, que tengamos la madurez para poder tener esa herencia que Jesucristo prometió darnos a cada uno de nosotros. Así que vamos a continuar esperando y confiando que el Señor va a cumplir su palabra en nosotros, que el Señor va a poder traer a nuestra vida un cumplimiento de todo lo que prometió a cada uno de nosotros. Así que vamos a estar preparados con toda nuestra esperanza, nuestra expectativa, pero también con toda nuestra actitud para poder entrar a la época de la bendición. Hoy es el último domingo de noviembre. Ya en esta semana comenzamos ya el último mes del año 2020 y prepárese para lo que viene. Por ahí tendremos ya anuncios. El desayuno navideño, estaremos teniendo un tiempo donde vamos a celebrar nuestro tiempo de Navidad, de estar celebrando juntos. Tendremos nuestro tiempo de la proclama 2020. Ya le estaremos avisando también cómo va a ser ese asunto ahora con algunos cambios que ha ocurrido a raíz de esto. Esté al pendiente, sigamos las transmisiones también, sigamos pues atentos a lo que está sucediendo en nuestro país. Por ahí en la mañana escuchaba, veía algunos comunicados de iglesias cristianas en la Ciudad de México que decidieron cerrar sus reuniones este día porque el brote o los rebrotes están más intensos en la Ciudad de México. La Ciudad de México es un referente para nosotros, ¿verdad? Entonces, como Estado de México estamos al pendiente también si seguiremos teniendo reuniones presenciales o tomamos un tiempo igual como anteriormente se hacía. Así que manténgase al pendiente, tanto los que están aquí en casa como los que nos están escuchando en la transmisión. Cuídese, por favor. En la mañana ahora vamos rompiendo todo espíritu de temor. No tenemos miedo, pero somos precavidos como hijos de Dios. Así que sea precavido, haga lo que tenga que hacer, Dios le cubra con su sangre,
pues, especialmente oramos mucho por usted, porque sabemos que muchos estamos saliendo todavía a hacer actividades, a realizar nuestras labores cotidianas. Que Dios nos cubra con su sangre y que sigamos viendo la mano de Dios. Oremos por los pastores, la gente aún que no conocemos, que está enferma. Hay muchos rebrotes. Dios nos cubra. En la mañana le compartía la primera transmisión que la pastora Alma Salgado, que todos conocemos, una mujer que nos ha bendecido mucho en la congregación, está infectada de COVID. Oremos por ella, que Dios la sane, que Dios la levante. En sus oraciones que usted haga, pida a Dios por ella, que sus pulmones sean fortalecidos. Y así como ella, muchos pastores, en nuestra iglesia de Dios tenemos un pastor, Noé San Martín, también está infectado de COVID, y pues por ahí varios pastores que están enfermos, no solamente de esta situación. Quiero que cubra por favor a los pastores, incluyéndonos a nosotros. Sé que usted está orando por nosotros, pero ha habido una situación emocional. Yo no sé si ha sido fuerte el desgaste que los pastores están teniendo, pero hemos escuchado muchas noticias de pastores que están enfermos, no precisamente COVID, sino de alguna situación que se le vino ahí a complicar. Pero Dios está en control de todo. Dios está en control de su salud, también de usted. Dios está bajo, Él tiene toda autoridad. La muerte y la enfermedad está bajo la autoridad de Jesucristo. Así que estamos confiando en un Dios bueno. Muy bien, vamos a entrar a la palabra. Me toca compartir hoy, y gracias a Dios por la palabra de la mañana. Hoy vamos a hablar sobre las señales que debe tener una persona madura. Y esto nos va a ayudar no solamente en el ámbito cristiano, porque también es muy cierto que vivimos lo que la gente le llama, y mire, yo quiero hablar de esto con mucho cuidado y con mucho respeto. No me quiero meter en conflictos generacionales, para nada. No creo que sea prudente hoy entrar en una pugna generacional, pero sí es muy cierto que tenemos que señalar algunas deficiencias que tienen las diferentes generaciones. Nuestra generación tuvo deficiencias, la generación que nos precedió tuvo deficiencias, la generación que está posterior a nosotros tiene deficiencias, pero muchas de esas deficiencias son resultado de una mala enseñanza. Es decir, que si yo tengo un hijo que es maleducado, que es perezoso, en algún punto tenemos que voltear cuál fue su trasfondo, cuál fue la educación que tuvo. Y entonces vemos una generación, hablo de allá afuera, hablo de una generación que muchos le han llamado y aunque a algunos les molesta esto, se le ha llamado a esta la generación de cristal, ¿verdad? Porque se quiebra por cualquier cosa. Es algo que, vuelvo a repetir, no quiero entrar en conflictos generacionales, pero la realidad es que hay una cuestión de falta de madurez muy marcada en nuestra generación. Y eso aplica no solo a la generación llamada de cristal, sino a cualquier persona. Hoy en día vemos a muchas personas quejándose de las situaciones, quebrándose literalmente por cualquier circunstancia, y eso desgraciadamente ha llegado a afectar a la iglesia cristiana. Y encontramos una generación de cristianos también que son una generación de cristal, que para ellos es más fácil, decía un pastor hace unos días, para esa generación de cristianos es más fácil cambiar de congregación que cambiar de actitud. Y eso me puso a pensar precisamente del tema que hoy voy a compartir, las señales de madurez. ¿Cómo sé yo que una iglesia es madura? ¿Cómo sé yo que un creyente es maduro? Hay señales que la Biblia enseña y que nosotros necesitamos analizar si las tenemos en nuestra vida, para que entonces nuestra actitud denote madurez. Las semanas pasadas estuvimos diciendo que madurez es la capacidad de llevarse bien consigo mismo y con los demás. Esa es la clave de la madurez. O sea, yo me llevo bien primero conmigo mismo. En pocas palabras, me sé soportar a mí, me sé entender a mí mismo, y después puedo entender a los demás. Esa es la madurez que le llaman emocional. La Biblia habla de tener una madurez, y esa madurez va a ir ligada a nuestra autoridad y nuestra herencia. Pero la madurez está conectada con la identidad. Los días siguientes, hoy voy a terminar hablando de madurez. Los siguientes días de todo el mes de diciembre vamos a estar hablando del mismo concepto de herederos, pero ahora vamos a tomar el enfoque de la identidad. Porque hemos aprendido que la clave de un cristiano que tiene herencia es tener identidad y madurez. Comenzamos trabajando con la madurez, nos falta hablar de la identidad, pero cuando yo tengo madurez e identidad, voy a tener como resultado una herencia y una autoridad. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, le dice: pero también digo
esto: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. La iglesia, y cuando hablo de la iglesia, hablo de usted como creyente. Usted está bajo cuidado de personas hasta que llegue el tiempo señalado por el Padre. Los bebés están bajo cuidado de los padres hasta que llega un punto donde el niño ya no lo cuidamos tanto como antes, lo dejamos que ande libre. Espiritualmente hablando, Dios toma esa misma imagen y nos dice a nosotros que mientras seamos niños, y se usa el término nefios, ¿verdad? Hablamos de niños espirituales. Mientras tú seas un nefios, vas a estar todavía bajo la tutela, bajo el cuidado de otras personas. Para eso Dios estableció las iglesias, para eso Dios estableció el ministerio pastoral, el ministerio de los apóstoles, de los profetas. Los 5 ministerios Dios los estableció para que cuiden a esos niños espirituales hasta el tiempo señalado por el Padre. Hay un tiempo señalado y ese tiempo nos va a marcar la toma de nuestra herencia. Ok. Entonces, con esa idea entramos en materia. Dice el libro de los Efesios en el capítulo 4:11, habla de precisamente lo que decía hace un rato. La iglesia está bajo el cuidado de los 5 ministerios. Dice que Él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de que te capacitemos. Nuestra tarea, escucha bien, mi tarea pastoral la tengo bien definida. Yo estoy aquí con el propósito de ayudarte a ser perfeccionado, porque esa es la tarea que Dios me encomendó. Es una tarea que implica el tener cuidado de tu condición en la que te encuentras y con la palabra llevarte a un crecimiento. Dice la palabra: hasta que te llevemos a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, porque un niño es llevado de aquí para allá. Ok, dice Gálatas: hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuándo será ese tiempo? Porque el Padre es el que señala y dice: tú eres maduro, tú no. No somos nosotros los pastores, no es usted como persona. Porque aquí me dice en el texto anterior, el que le puse hace un rato, que es en el tiempo señalado por el Padre. O sea, no soy yo nadie para juzgar tu actitud. O sea, yo no voy a decir: tú si eres maduro, tú no eres maduro. Eso es Dios quien lo elige. Porque el Señor es el que señala el tiempo de tu madurez. Y precisamente Él va a señalar cuando tú eres maduro, de acuerdo a los frutos que tú des, de acuerdo a las actitudes que tú tengas, de acuerdo a las señales que tú tengas. Porque hay una parábola muy interesante. No es una parábola, es una alegoría. Literalmente Jesús va a buscar fruto en la higuera. Era el tiempo señalado para la higuera, para que la higuera mostrara madurez, pero no encontró Jesús madurez. ¿Qué pasa? En este año el Señor ha venido a buscar fruto en ti. Ese es el tiempo señalado por el Padre, donde Él viene a buscar en ti actitudes, y si las encuentra vas a ser bendecido. Pero si no las encuentra, es curioso esto, porque a nadie nos gusta hablar de que Dios nos maldice, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Claro, pero la Biblia dice que cuando Jesús vio que esa higuera no tenía fruto, la maldijo. Y esa maldición produjo en esta higuera. Marcos, el evangelio de Marcos lo relata y dice que en el momento la higuera se secó. Y uno dice: wow, qué autoridad tenía Jesús para decir: maldita seas, nunca más. No le dijo maldita sea, le dijo: nunca nadie más coma fruto de ti. Entendiendo que la palabra maldición en nuestro contexto implica como el decir un maldito seas, etcétera. Pero Jesús lo único que dijo es: nunca nadie más coma fruto de ti. Esa es una maldición. Estaba declarando una palabra. ¿Cuántas veces el Señor te viene a buscar fruto en ti, viene a buscar señales de tu madurez y no las encuentra? ¿Qué hará el Padre cuando vea, o qué hará Jesús cuando vea que no encuentra en ti esas señales? Dios nos ayude para que cada que Jesús venga a buscar algo en nosotros, lo encuentre. Y en ese tiempo el que señala la madurez es Jesús. Muy bien, quiero comenzar hablando de los conceptos falsos de la madurez,
Porque muchas veces tenemos una idea de lo que es madurez. Y este término madurez lo voy a aplicar tanto al ámbito cristiano como al ámbito general. Vuelvo a repetir, hay una generación que no es madura. Y la generación inmadura lo demuestra en sus actos. Y vuelvo a repetir lo que decíamos hace un rato, cada uno de nosotros somos responsables de que la próxima generación sea mejor o sea peor. Esa es la realidad. Yo tengo bien en claro tres cosas. Primero, debo de honrar a la generación que me precedió. Honro a la gente que estuvo detrás de nosotros. La bendigo. Tuvo errores, sí, pero la bendigo. Esa es mi tarea, honrarlos. Luego, tengo que servir a la generación en la que estoy. Mi tarea es servirle a usted, pero también mi tarea es empoderar a la siguiente generación. Es decir, que los jovencitos que están aquí, mi tarea es empoderarlos. Y el término empoderar pensamos que es darles poder. No. Empoderar es capacitarlos, enseñarlos, mostrarles el camino para que la siguiente generación sea mejor que esta. Si es posible, sí, cuando se levanta un remanente que sabe empoderar a la siguiente generación. Y entonces, en ese concepto, lo primero que debo encontrar es cuáles son las señales verdaderas de madurez. Y encuentro, por ejemplo, que la madurez no tiene que ver con la edad en la iglesia. A veces pensamos, no, yo llevo 20 años, ya soy maduro. No, yo llegué a esta iglesia desde que se fundó. O sea, no porque seas aquí de los fundadores quiere decir que seas maduro. Aquí no se trata de antigüedad como en el trabajo, ¿no? Ahora que vienen los aguinaldos, de acuerdo a tu antigüedad es cuanto más salario te toca de aguinaldo. Aquí en la iglesia la madurez no se mide por los años que lleves en la iglesia. Hace un rato en la primera reunión estábamos platicando con una hermanita que hacíamos memoria de que ella llegó a la iglesia hace muchísimos años. Ella misma dice, yo soy cristiana desde la cuna, pero no había yo caminado con Dios. Y entonces Dios la trae a la iglesia y ella es de las mujeres que lleva muchos años en la congregación. Pero la pregunta sería, ¿es madura por los años que lleva? No, la madurez no está conectada con la edad que tú tienes en la iglesia. Tú puedes tener 20 años en la iglesia o 50 años siendo cristiano, pero eso no indica que tú seas maduro. La madurez tiene que ver en lo que tú te involucras. Madurez tiene que ver con compromiso. Puede ser que haya personas aquí que llevan 20 años de cristiano pero sin comprometerse. Y puede ser que aquí haya personas que llevan pocos meses de cristianos, apenas conociendo a Dios, pero empiezan a involucrarse y dicen, ¿en qué le puedo servir, hermano? ¿Qué puedo hacer para que la cosa funcione? ¿Qué puedo hacer para ayudar a los demás? Eso es madurez, empezar a involucrarte en las cosas de la iglesia, y no solo en las cosas de la iglesia, sino en las cosas del reino. Madurez entonces no se debe confundir con la habilidad en algo. Aquí hay gente muy hábil, pero no son maduros. Hablando en el ámbito musical, puede haber gente muy buena musicalmente hablando, pero no son maduros. O sea, el que tú tengas una habilidad, aún yo puedo ser muy experto en compartir la palabra. Hay gente que se le da la facilidad de hablar, de enseñar a otros, pero eso no implica que sean maduros. Quiero que entendamos esto. La madurez entonces no se debe confundir con tu habilidad en hacer algo. Tampoco debes confundir la madurez con algún don. Puede ser que tú hables lenguas, puede ser que tú ores por los enfermos y sanen, puede ser que tú tengas discernimiento de espíritus, pero eso no marca que tú seas maduro. Acuérdese que hace unas semanas aprendimos que la iglesia de Corinto tenía todos los dones, pero eran los más inmaduros, al grado que Pablo tiene que decirles, ustedes son una generación de inmaduros. O sea, la madurez no tiene que ver con los dones tampoco, porque el término dones implica que son regalos. Y un regalo no se le da a alguien maduro, se le da a alguien porque se le da. Entonces la madurez tampoco está conectada con los dones. Porque Pablo le dice a los corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Imagínense. La madurez entonces no está ligada ni al tiempo en la iglesia, ni la habilidad que tengan, ni los dones, sino la madurez está conectada con tu compromiso. Ahora, la pregunta esta mañana, ¿por qué debo yo madurar? Hay una crítica muy fuerte a esta generación. Vuelvo a repetir, no es mi punto de vista,
pero tengo que repetirlo. Mucha gente de la generación anterior juzga a esta generación porque se atreven a llamarle niños en cuerpo de hombres. Y usan es algo curioso. Por lo menos conozco 3, 4 personajes importantes que juzgan a esta generación porque es la generación de los videojuegos, ¿no? Dice, ya tienen 30 años, 40 años, siguen jugando videojuegos. Ese es un referente para ellos. Ellos dicen, es que todavía no son maduros porque todavía se envuelven en juegos y bueno, etcétera. Yo quiero que entendamos algo en realidad. Un cristiano que todavía le gusta jugar con Dios no es un cristiano maduro. Y entonces la razón por la cual tú debes madurar no es ¿cómo decirlo? No es porque lo diga el pastor o lo diga alguien o lo diga un predicador, sino la razón por la cual tú debes madurar es que la madurez te conviene a ti. O sea, a usted le va a convenir ser maduro, a mí me conviene ser maduro. Y aquí vamos a encontrar algunas razones por las cuales yo debo madurar. Cuando la gente madura en su vida, las cosas que comienza las termina. ¿Cuánta gente hay que empieza algo y no lo termina? Es una señal de inmadurez. No es la única, pero es una de tantas. Yo conozco mucha gente que empieza algo y no lo termina. Inmaduros. Y podrán poner muchas excusas. Ay, hermano, es que yo empecé esto, pero viera que se me atoró el asunto y ya no pude avanzar. Bueno, la madurez implica empezar algo y terminarlo. Cuando yo maduro, yo me comprometo a terminar las cosas. Entonces a quien le conviene madurar es a mí. Segunda razón, cuando una persona es niña, gasta la energía de otros. Oiga, nosotros y yo, aquí está Lucero y aquí están algunos que tenemos niños pequeños. Yo no sé cómo terminamos en la noche, ¿no? Mi hijo últimamente le ha dado por dormirse a las 2 de la mañana. Literal así. Y yo digo, wow, ¿cómo nos desgasta? Tienes que andar atrás de él. O sea, está en la época ahorita de los 2 años en adelante, del año y medio en adelante, perdón, ya empieza el tiempo donde tienes que andar atrás de él. No lo puedes dejar un momento porque tú ya no sabes lo que anda haciendo. Es un tiempo donde tienes que estar bajo mucho cuidado y eso a los padres nos desgasta. ¿Cuántos pueden testificar de esto? Todos fuimos padres alguna vez de esa edad y a esa edad los niños demandan mucho esfuerzo de parte del cuidador. Espiritualmente es igual. Hay cristianos que son niños espirituales y todo el tiempo están desgastando la energía de los demás. Hablándole al pastor, pastor, venga a orar por mí, pastor esto, pastor aquello, y están desgastando a los demás. Hay iglesias que se las viven, hermano, teniendo que reconciliar a los hermanos entre unos y otros, porque la mayoría de sus congregantes son niños espirituales. Y eso causa un desgaste en la energía de la iglesia. La iglesia no se puede enfocar en otras cosas porque necesita estar cuidando a los pequeñines de la iglesia. Y no hablo de niños en el ámbito natural, hablo de niños espirituales que en vez de estar evangelizando, en vez de salir a compartir a Cristo, en vez de hacer algo especial, el pastor o los líderes tienen que estarlos cuidando, porque si no los cuidan, como son niños espirituales, salen corriendo. Estábamos bromeando en la mañana a los líderes, estábamos hablando sobre pues estábamos haciendo café y por ahí surgió una broma. Y literalmente me acuerdo que hace años atrás había personas aquí en la iglesia que no soportaban, y no es que habláramos de ellos, sino que a veces no aguantaban la corrección, que salían corriendo. Y a veces mi esposa, lo dije así literal, mi esposa tenía que salir atrás de ellos para contentarlos. Ya se fue el hermano, alcánzalo porque se va enojado. Y eso nos pasó hace años atrás. Espero que ya no pase. Gracias a Dios tiene como 2 semanas que no pasa. Ahí no es cierto. Tiene muchos años que no pasa esto. Pero cuando un niño no madura, te desgasta. ¿Quién de este lugar se puede considerar todavía niño espiritual? Usted analícelo. Algo más. En el reino no se entra por madurar. O sea, aún siendo niño tú puedes entrar al reino, pero se necesita crecer. O sea, tú vienes a Cristo y puedes venir como el peor pecador. En la mañana el hermano Israel nos compartía su testimonio de cómo llegó a Cristo. Impactante. En la mañana fui bendecido al escuchar
como él compartía, y él dice, yo llegué con problemas. Y él mismo se sincera y dice, yo todavía tomaba, fumaba, me drogaba. ¿Qué valor para decir eso, no? Porque a veces queremos esconder, no, yo ya ahí me hice cristiano, ya dejé todo. Pero a veces batallamos con ello. O sea, Cristo te acepta tal y como eres. Ese es el amor de Dios. Pero Dios quiere que tú seas responsable de tus actos y empieces a cambiar tu vida para la gloria de Dios. Eso es madurez. Respondiendo Jesús en Juan 3:5 dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el peligro de ser niño espiritual? Hay un peligro que no lo hemos visto así a profundidad. Se me trabó, chicos, ayúdenme dándole un clic por favor para que se destrabe. La siguiente diapositiva, el siguiente slide, vamos a mirar un texto que es un texto escatológico. Dice, Juan 3:5, el que no nació del agua y del espíritu no puede entrar al reino. Eso lo mencioné hace un rato. Quiero que vea usted este versículo. ¿Cuál es el peligro de ser inmaduro? Bueno, el peligro más grande que yo tengo de ser inmaduro es que cuando Cristo venga, si yo soy un niño me voy a quedar. Dice aquí la palabra, ay de las que estén encintas o embarazadas, ¿verdad? Ay de las que estén embarazadas en aquellos días. ¿Cuáles días? Los días finales. Y entonces la mayoría decimos, entonces no hay que embarazarse, por eso hay que estar a favor del aborto, ¿no? Hoy en día tanta gente que está a favor del aborto. Oremos mucho porque está terrible el asunto de legislar a favor del aborto. En la mañana de ayer recibí una noticia de que ha sido tomado el ayuntamiento de no me acuerdo si es de Quintana Roo, creo que sí, donde las feministas no van a entregar el lugar hasta que se apruebe y se legisle a favor del aborto. Entonces nos decían, oremos porque eso puede crear un precedente para que todos los grupos feministas hagan esto como algo para decir, vamos a legislar el aborto en todo el país. Hay estados de la República que ya han aprobado el aborto. Oremos por ello. Cuando la Biblia se refiere a hay de aquellas que estén embarazadas, no se está refiriendo a favor del aborto, está refiriéndose en el ámbito espiritual. Hay de aquellas iglesias que tengan niños entre sus congregantes, porque dice, hay de las que estén criando en aquellos días. Porque cuando tú eres niño no vas a ser arrebatado. El problema de los niños es que no saben entender las cosas en su debida función. Un niño muchas cosas no las entiende y los engañan. Por eso hay cristianos que son abusados en su condición de niños. A un niño es más fácil abusarlo sexualmente. A un cristiano no maduro es muy fácil que abusen de él en algunos aspectos. Si hay pastores, hay congregaciones, hay gente que abusa de los cristianos inexpertos, porque un niño no entiende todas las cosas. Juan 16:12 lo dice, ¿verdad? Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Y voy a terminar esta parte hablando de esta frase que es muy, muy fuerte, pero muy real. Un cristiano inmaduro es difícil de complacer y fácil de ofender. Esto lo dice Matt Smetters, algo así. Él es de la Gospel Coalición o la Coalición por el Evangelio. Él escribe en uno de sus ¿cómo se llama? No sus libros, porque no es un libro, en sus blogs él escribe y él dice lo siguiente. A mí me llamó la atención, es muy real, porque un cristiano inmaduro es difícil de complacer. Nada le gusta. Es que hace mucho calor. Es que hace mucho frío. Es que hay mucha luz. Es que hay poca luz. Todo le molesta a ese cristiano inmaduro. Es difícil de complacer, pero es muy fácil de ofender. ¿En qué condición te encuentras hoy? ¿Eres maduro o eres inmaduro? Quiero dejarte las señales de un maduro. No creo que alcance a abarcar todas, son 7 señales, pero vamos a ocupar unos minutos hasta donde lleguemos y después continuaremos en las reuniones de la semana. Pero quiero que tú tengas en cuenta hoy las señales que marcan la madurez tanto en una persona cristiana como la madurez emocional, porque
valga la repetición, necesitamos una generación de personas maduras. ¿Ok? Y esa madurez nos va a llevar a la herencia, nos va a llevar a la autoridad que como hijos de Dios debemos tener. ¿Cuáles son las señales de un maduro? Bueno, lo primero que yo encuentro en la Biblia es que la gente madura va a desarrollar un carácter de estabilidad. Son gente estable. Algo que antes se aplaudía, ¿verdad? En las generaciones anteriores, vuelvo a repetir, no es pugna de generaciones, pero antes yo recuerdo que el tener muchos años en un trabajo te hacía una persona estable. Te hacía ser una persona que la gente decía, wow, él tiene 20 años en el mismo trabajo. Entonces eso habla de un carácter, eso hablaba de madurez. Hoy en día las generaciones van de aquí para allá en trabajos y son un día trabajan en esto, al mes siguiente en esto. De hecho hasta hay jovencitos, y espero no aventar decía alguien, ninguna pedrada, pero hay jovencitos que no les gusta la carrera y la dejan. Es que no me gustó, la dejan. Yo entiendo también que la vocación que tú debes tener en tu carrera es algo a lo que te sientas pues identificado. Por ejemplo, yo como pastor, a mí el que me saquen sangre me desmaya. De hecho, yo admiro a los que sacan sangre, y yo cuando me quieren sacar sangre o algo así, yo casi volteo y lloro y me pongo nervioso. Y según yo, antes de ser llamado para el pastorado, una de mis ideas era ser doctor. Gracias a Dios que no fui doctor, porque si no, hermanos, yo no sé cómo sería. Yo admiro, por ejemplo, a Tomás, tan valiente ahí con la medicina, y ahora con la pandemia, ¿verdad? Yo me saldría corriendo. Pero la verdad es que hoy en día vemos una generación que no se define, que no son estables. Y la estabilidad es una señal de madurez. La Biblia lo enseña. Dice la palabra, hablando precisamente de uno de los patriarcas de los hijos de Jacob. Yo quiero que entiendas que en el tiempo antiguo el ser el primogénito ya te daba autoridad. Y estamos hablando de la serie Herederos. Estamos diciendo que un cristiano debe tomar su herencia. Bueno, por ley la herencia le pertenecía a Rubén. Rubén fue el hijo primogénito de Jacob. Sin embargo, tú ves a Rubén como uno de los tantos. Jacob tuvo 12 hijos, pero a veces sobresale más Judá, porque de Judá viene Jesucristo. De la tribu de Judá viene Jesús. A lo mejor pensamos más en Simeón, porque de ahí viene otra linaje como los hijos de Saúl. A lo mejor investigamos más y vemos a Isaacar, porque de ahí vienen los entendidos de los tiempos. Pero entonces cuando vemos que Rubén era el mayor, se supone que por ley Rubén debería ser el jefe, como diríamos aquí en ese tiempo, el que partiera el queso. Pero el mismo papá Jacob le lanza una palabra que dice: Rubén, porque fuiste inestable como el agua, no serás el principal. Entonces, cuando tú eres inestable, puedes tener muchas capacidades, puedes ser muy inteligente, puedes ser muy carismático, pero si eres inestable, no serás el principal. Aquí hay gente que tiene un montón de promesas en su vida. Vino el profeta y le dio palabra y dijo: tú vas a ir a las naciones, tú vas a tener esto, tú vas a tener aquello. Pero por causa de su inestabilidad no van a poder obtener la herencia. Entonces la gente madura va a desarrollar un carácter de estabilidad. La gente inestable es sinónimo de alguien no maduro, y por lo tanto nunca va a llegar a ser el principal en algo. Una persona inmadura e inestable nunca va a ser contabilizado como alguien útil. Nunca va a ser llegado a ser tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque es inestable, porque no podemos confiar en él, porque a veces está bien, a veces está abajo. ¿Conoce gente así? No voltee a ver a nadie, por favor. Pero hay gente en las iglesias inestable. La madurez es estabilidad. Número 2, segundo rasgo de una persona madura: la gente madura tiene la habilidad de funcionar con instrucciones. Vivimos una generación que no le gusta obedecer nada. La anarquía es la bandera de muchas personas.
el no obedecer a nadie, el no seguir instrucciones. Pero la Biblia nos enseña que una persona madura sabe funcionar con instrucciones. A los niños no les interesan las reglas, pero a nosotros como maduros nos interesa obedecer, porque eso habla de un carácter estable y de un carácter maduro. La gente madura va a escuchar las instrucciones que los demás le dan, porque de esa manera su carácter está siendo forjado. La gente madura también valora a otras personas que trabajan en la instrucción de su vida. Una gente madura honra a la generación anterior y sirve a la generación que está actualmente, porque nuestra tarea es entender esa capacidad que tiene cada persona de enseñarme algo. La gente inmadura, hermano, de verdad le voy a decir algo, nunca va a poder reconocer a los demás como personas que le pueden enseñar. Conozco gente con un carácter tan inmaduro que piensan que ya lo saben todo y que no se atreven a aceptar, o más bien que no se dejan enseñar por alguien. Y la Biblia nos enseña que la forma en la que podemos mostrar nuestra madurez es reconociendo a los que nos enseñan. Los niños siempre rechazan instrucciones, dice aquí, porque no les gusta someterse a las reglas de una casa, de la iglesia, etcétera, porque a ellos solo les interesa lo propio, lo personal. A ellos no les importa alguien más, solo ellos son importantes. Un niño solo se preocupa por él mismo. Hay una fase que le llaman la fase narcisista en los pequeños. Y la fase narcisista es donde el niño solo es él, todo es para él, todo es él, todo su mundo gira en torno a él. Esa fase, pues es una etapa, dicen que no me acuerdo, porque después de la fase simbiótica viene la fase narcisista, ¿verdad? Pero son etapas que solo pasan cuando eres niño. Pero ¿cuántos cristianos son narcisistas todavía? Solo piensan que las cosas están para ellos. Hay matrimonios narcisistas donde el esposo piensa que la mujer está ahí para satisfacerlo a él. Son narcisistas. Mujeres igual narcisistas que piensan que el esposo debe complacer todos los caprichos. Y hay matrimonios tan inmaduros porque uno de ellos es inmaduro y el otro también. Entonces no hay para dónde irse. La gente madura valora a otras personas que trabajan en la instrucción de su vida. 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente, creo que me fui muy lejos, ¿verdad? Principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Nadie va a madurar sin instrucción dada por un instructor, valga la expresión. La gente madura siempre da gracias a Dios por la gente que lo instruye. Por otro lado, hay gente que rechaza, que carece de la instrucción y de instructores porque es un niño. Yo te preguntaría, y ese es una síntoma o una señal muy fuerte de que tú eres un maduro. ¿Quién es tu mentor? ¿A quién le rindes cuentas? Cuando tienes un problema de carácter, ¿con quién vas? ¿O solo eres tú mismo? Yo tengo personas que de repente le tengo que decir: oye, pastor, ayúdame porque tengo este problema. Necesito gente que me mentoree. Esa es una señal de madurez, porque eso implica que estoy abierto a la posibilidad de la crítica, porque un maduro acepta la crítica, ¿o no? Un inmaduro lo criticas y parece que le avientas, no sé, porque es inmaduro. Pero el maduro sabe aceptar. De hecho, no solo acepta, busca a alguien que lo forje. Los cristianos tenemos a nuestros padres espirituales, tenemos a nuestros pastores, tenemos a nuestros hermanos mayores en la iglesia. Que hay gente que son hermanos mayores, que ya avanzaron y que tenemos que ir con ellos de vez en cuando a preguntarles, como Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? ¿O no? ¿Estás dispuesto a preguntarle a los demás: oye, ¿qué opinas de mí? No solo a tus cuates, porque tus cuates te van a decir: no, eres bien buena onda, le vas a la América igual que yo.
Entonces eres buena onda. No, te gustan los taquitos igual que yo, pero ve con alguien que tal vez no tienes mucho acercamiento con él. Pregúntale, oye, ¿qué opinas de mí? Eso es madurez. Termino esta mañana con esto. La semana continuaremos. Por muy alto que llegues, hermano, siempre debes tener instructores, pero también un padre espiritual. Ahora, ya hemos hablado mucho de paternidad aquí. Yo no soy de los pastores que diga, a ver, a mí me van a decir padre, ¿no? Hay iglesias. El otro día yo bendigo a esos pastores y yo los honro, pero de repente la gente que no entiende esto se queda como de a 6. Porque el otro día estábamos en una reunión y entonces alguien pasa y dice, es que mi papá me invitó, y señalaba al pastor, ¿no? Y el pastor pues estaba jovenazo y la persona pues ya mayor, y la gente así como que, wow, ¿cómo su papá? O sea, porque tú y yo entendemos el concepto de papá espiritual, pero la gente de afuera no lo entiende. Es como por ejemplo si mi hermana Pati dijera, es que mi papá, ¿no? Y se refiriera a mí, que dirían, oye, pues ¿cómo está el asunto, no? ¿A los cuántos años? ¿O usted es tragaños, pastor o qué? Pero la gente no cristiana no entiende ese concepto. Yo no le estoy diciendo a usted que me diga papá, no, ni quiero. Ya tengo 4 hijos que me dicen papá, y después si usted me dice papá me va a pedir usted hasta domingo, ¿no? El domingo va a ir, papá, dame mi domingo, ¿no? Voy a tener que dándole domingo a todos mis hijos espirituales, ¿no? El punto es que sí necesitamos tener un padre espiritual. Esa es una señal de madurez. Alguien que reconoce que necesita primero a su Padre Celestial, pero que también Dios lo puso en una casa donde nuestra tarea como pastores es llevarlo a esa madurez, a esa perfección. Porque la gente madura tiene la habilidad de funcionar con instrucciones. Y yo como pastor quiero ayudarte, mi esposa como pastora quiere ayudarte a un crecimiento. Hay gente que no acepta ese tipo de instrucciones. ¿Por qué? Porque no aceptó paternidad. Los siguientes puntos son todavía más intensos. No tengo tiempo para hablar de ellos hoy, pero solo quiero dejarte algo esta mañana. ¿Cuánta capacidad tienes para que alguien pueda decirte lo que tienes que hacer? Ahora, hablo tampoco te vamos a resolver la vida, ni tampoco creas que yo te voy a decir cásate con este o haz esto o aquello. No, hay cosas en las que tú tienes que tomar tus decisiones. Claro que sí. Pero habrá momentos donde la Biblia misma nos va a marcar instrucciones que tengamos que seguir. Habrá momentos donde a través del desarrollo de nuestra personalidad, trabajando con otras personas o otros personajes en la comunidad en la que pertenecemos, de repente me toque estar con personas que pueden ser menos expertas que yo, según mi propia concepción, pero a lo mejor son más expertas en otras áreas, y por eso Dios las pone encima de mí para perfeccionarme. Y ahí se va a demostrar mi madurez. Porque un inmaduro dice, ¿y él qué me va a enseñar? ¿Y él quién es para enseñarme? ¿Has escuchado a esa gente que dice eso? ¿Y él quién es? O sea, ¿por qué me lo ponen encima? En el trabajo, ¿no? Te ponen a alguien que está por muy debajo de ti. Tú lo piensas así, es que él no sabe nada. Pero Dios a veces te lo pone para forjar en ti un carácter. El carácter de la madurez. Porque un maduro sabe obedecer instrucciones. Un maduro es una persona que tiene un carácter estable. Así que pidámosle a Dios que nos dé madurez. Pidámosle a Dios que esa madurez venga de la mano de la paternidad. Ahora que hablemos de paternidad, vamos a hablar precisamente de ese concepto de identidad. Primero te estamos llevando a que entiendas lo que es ser maduro y los beneficios que hay al ser maduro y las desventajas que hay de no ser maduro, para que después tú anheles tu identidad y que tú digas, yo quiero ser eso. Yo quiero tener a alguien que me enseñe. Yo quiero sentarme a escuchar a alguien
y que me pueda decir qué tengo que hacer en cuál situación, porque a lo mejor Dios lo puso a él, no a lo mejor, estoy seguro que Dios lo puso encima para que tú aprendas algo. Así que quédate esta mañana con esa premisa: la gente madura va a aceptar a un padre espiritual. La gente inmadura no va a aceptar la paternidad. Dios es tu padre, y como padre está preocupado porque tú crezcas, porque tú te desarrolles, y que este 2021 que va a comenzar en unas semanas más, podamos entrar con la autoridad como hijos de Dios a tomar la tierra que Dios ya nos prometió. Este puede ser tu año de tomar todas las promesas que están encima de ti, pero va a tener que ver con la madurez y la paternidad que tú aceptes. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos esta mañana. Vamos a orar. Hay razones para madurar. Hay señales que demuestran lo que es madurez. Estabilidad. Si tú eres estable, Dios te dará tu herencia. Si eres alguien que sabe someterse a las instrucciones, de igual manera Dios dará su herencia para tu vida. Padre, te doy gracias esta mañana por cada persona que hoy ha escuchado estos temas acerca de la madurez. Yo estoy seguro que tú vas a cumplir tu palabra en cada uno de nosotros. Estoy seguro y convencido de que el Dios que empezó la obra en nosotros la va a terminar. Y que hoy hemos estado mirando algunas señales que distinguen a la gente madura de la inmadura. Y que cada uno de nosotros hemos sido desafiados por tu Espíritu Santo a considerar cómo nos encontramos hoy en nuestra carrera por la madurez. Madurez no tiene que ver con los años que tenemos de cristiano, Señor. Madurez no tiene que ver, Padre, ni con los dones que tengo, con los talentos que me diste, sino madurez tiene que ver con saber comprometerme, con saber participar en las cosas de tu reino, Señor. Por favor, ayúdanos cada día a tener esas señales que son frutos visibles, que cuando tú vengas a buscar en nosotros algún fruto lo encuentres, Señor, y seamos bendecidos por ti, seamos bienaventurados por ti. No queremos que tú, Señor, nos maldigas, Padre, por falta de madurez, por falta de frutos. Queremos crecer como iglesia, queremos avanzar como matrimonios, queremos crecer, Señor, como ciudadanos, como hijos, Señor, como esposos, como padres. Queremos cada día ser mejores, y tu palabra nos va a enseñar a madurar, Señor, y las circunstancias que vivimos y la forma en que enfrentemos esas circunstancias va a marcar también y va a forjar nuestro carácter para ser cada día personas, hombres y mujeres más maduros en cada situación de la vida. Señor, sé que este 2020 no lo olvidaremos nunca, Señor. Estoy seguro que aún pasarán muchos años adelante y vamos a recordar lo que vivimos este 2020, y siempre, Señor, la pregunta será si este tiempo me ayudó a madurar. Yo sé que tú nos has metido a la prueba, nos has metido al fragor de la batalla, Señor, al calor del fuego de la prueba, para sacarnos purificados. Gracias por la madurez que estás, Señor, forjando en cada uno de nosotros. Y te decimos esta mañana: haz con nosotros lo que tú quieras. Termina la obra que empezaste en cada uno de nosotros, Señor. Y por favor, Espíritu Santo, llévanos cada día a tomar la herencia que tú nos has dejado desde que viniste por nosotros a esta tierra a morir. Gracias por el privilegio de ser tus hijos, y gracias por lo que tú seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Bendecimos nuestras vidas, bendecimos a mis hermanos y hermanas, y bendecimos, Señor, esta palabra para que sea guardada en nuestro corazón y llevada a la práctica cada día, Padre. Por favor, te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Madurez, hermano, es un privilegio de gente como usted y como yo. Madurez es una habilidad que se forja de acuerdo a las circunstancias. Y vuelvo a repetir, madurez es poder enfrentar cada situación y enfrentarla con la sabiduría que Dios nos da. Enfrentar esas situaciones como hijos con identidad. Antes de cerrar la transmisión, voy a hacer lo mismo que hice en la mañana.
quiero invitar a mis hermanos que están conectados, a algunos, y los que están aquí en casa. Si usted vio la transmisión en la mañana, estuvimos hablando sobre la bendición que tuvimos este 2020 de poder terminarlo bien. Y en la mañana compartía con el liderazgo que gracias a Dios, aún en medio de tanta crisis, la iglesia está de pie. Estamos firmes porque el Señor nos ha sostenido. Y una de las claves ha sido precisamente el poder sembrar generosamente para el reino. En la mañana compartíamos con el liderazgo sobre el proyecto que se tiene de llevar cobijas y chamarras a niños de comunidades vulnerables. Estamos haciendo alianza con la organización Filán, que trabaja en la Ciudad de México con niños que han sido abusados sexualmente, y que el proyecto que ellos tienen es establecer una casa hogar. Ese proyecto está en fase beta todavía, están trabajando pero ya con un grupo grande de pequeñines. Y nuestra tarea este año, a razón de la pandemia, no podemos hacer un evangelismo como lo habíamos planeado hace un año. Teníamos una idea aquí muy hermosa de poder compartir con la gente de afuera el mensaje, pero a raíz de que los semáforos están cambiando y que los rebrotes están cada día más intensos, vamos a tener que asociarnos con esta organización. Ellos están trabajando de una manera muy particular. Mañana, primero Dios, mañana o el miércoles me reuniré con el pastor para checar detalles, pero nosotros nos hemos puesto una meta de alcanzar 70 chamarras infantiles, y ya comenzamos con la primera siembra. En la mañana con el liderazgo nos comprometimos a comprar 24 chamarras. No sé en la mañana quién más se anotó, si alguien se anotó, nadie se anotó, pero ahorita vamos a seguir insistiendo. Y yo le quiero dejar a usted esta mañana ese reto. Necesitamos 70 chamarras. Aquí el corazón de usted va a ser tocado porque hay mucha gente en necesidad. Gracias a Dios porque somos bendecidos. Hemos tenido la bendición de salir adelante en esta pandemia. Dios nos ha dado grandes promesas, y una de ellas es que nunca nos va a faltar nada. Una de ellas es que atesoramos para repartir. ¿Se acuerda? La profecía que nos dieron en este 2020 fue 21 años de abundancia, donde nosotros atesoramos para empezar a dar. Bueno, es tiempo de dar, y ahí está una de las maneras que podemos dar. Así que mi esposa en la parte de atrás está, y yo le invito, así como alguien maduro. Los inmaduros tienen que andar atrás de ti. A ver, ¿cuántas chamarras te anoto? No, yo creo que es tiempo de mostrar nuestra madurez. Ya se empezó a sembrar con cobijas también. Nuestras hermanas trajeron cobijas, ya están ahí algunas. Usted puede traer cobijas y puede anotarse con alguna chamarra para completar la meta de 70. Yo creo de todo corazón que vamos a alcanzar la meta. ¿Cuántos están de acuerdo en eso, hermanos? ¿Usted cree que podamos alcanzar 70 chamarras? Claro que sí, a lo mejor hasta más. Y lo digo antes de cerrar la transmisión porque sé que hay gente que nos escuche que pueda decir: nos unimos con eso. Porque vuelvo a repetir las palabras que escuché del doctor Alberto Motesi. Él dice: nunca es vergonzoso pedir cuando pides para proyectos buenos. Y este es un proyecto bueno. Hay gente necesitada y la iglesia tenemos la bendición de compartir. Usted dirá: hermano, pero yo me las he visto duras. Bueno, pues con más razón. Así como la viuda, usted va a repartir y Dios le va a dar a usted. Hermano, con mucha bendición puedo decir que usted es alguien prosperado por Dios. Dios nunca lo ha abandonado, Dios nunca lo ha dejado y no lo va a hacer en este tiempo. Prepárese para poder sembrar. Y ahí estará mi esposa. Usted se va a acercar con ella y le va a decir: pastora, cuente con 10, con 5, con 4, con 3, con 2 chamarras, las que usted considere. Nosotros como equipo somos unos cuantos líderes, completamos 24. Y probablemente por ahí algunos más se han de anotar porque faltan algunos líderes que no vinieron hoy. Seguro estoy que ellos también van a ser parte de esto, y que sin problema podemos completar esas 70 y aún más. Además de esto, usted puede traer cobijas que no ocupen casa, o si usted igual quiere considerar cobijas, comprar, también son bienvenidas. Seguro que habrá mucha gente necesitada que va a ser bendecida por este proyecto. Y como iglesia también vamos a llevarles un alimento a este grupo vulnerable. Ya estamos haciendo contacto con ellos. Le digo, en estos días vamos a reunirnos ya para finiquitar bien este proyecto, porque a través de sus ofrendas de semilla, ahí vamos a llevarle de comer a estos. Me decía el pastor
que son 70 niños que se juntan, pero que si abre a la comunidad son muchos más. Yo le digo, no tenemos problema a lo mejor de alimentar hasta 200 personas, porque Dios nos ha bendecido, ¿verdad que sí? Podemos alimentar a 200 personas muy bien, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. Así que, hermano, cuando sea el proyecto ya le traeré yo bien el día, pero mientras tanto usted se prepara junto conmigo para tener estas chamarras listas. ¿Cuándo es la fecha límite para entregarlas? 20 de diciembre, que es domingo. Ese domingo que celebremos Navidad aquí en la iglesia, vamos a traer nuestras chamarras, y ya la organización Filán decidirá si esa misma semana hacemos el reparto o si lo dejamos para la temporada de enero, porque vamos a verlo por ahí. Pero usted va a sentirse bendecido porque va a ser parte de esta grande oportunidad que tenemos de como iglesia ser la sal y la luz de la tierra. Así que esta es una invitación para los que nos escuchan también. Dios les bendiga, y mi esposa al final estará lista para recibir la bendición que usted pueda dar a estos niños de escasos recursos. Ya también le estaremos diciendo a aquellos que nos anotamos las edades o las tallas que hay que comprar. Nos decía Lucero que el pastor le comentaba que hay niños hasta de 14, 15 años, ¿verdad? Que están siendo atendidos por la organización Filán. Así que yo en estos días tendremos más o menos un estimado de qué edades tienen para que compremos chamarras de diferentes edades. Gracias, hermanos, por su apoyo, y que Dios bendiga sus vidas. Cerramos esta transmisión y nos vemos en las reuniones de martes y jueves a las 7:30 de la noche. Dios les bendiga.